Bienvenidos a esta presentación de apoyo al taller de la semana 2 de este primer módulo de epidemiología aplicada. Pues vean, vamos a ver qué hemos desarrollado hasta la semana 1. Vean que en la semana 1 de trabajo lo que seguimos fueron una serie de etapas para el desarrollo de las tareas. La primera etapa que consideramos fue de la delimitación del problema. Para ello, como estrategia, pues en el caso seleccionado por el equipo de trabajo, se propone el problema analizar las dimensiones de interés a analizar relacionadas al problema. Por ejemplo, en relación a diabetes, se proponía no investigar todo lo relacionado a diabetes, sino que el problema específicamente se centraba en la alta frecuencia e incidencia de diabetes mellitus, ¿no? Ahora, en la segunda etapa hablamos de la caracterización del problema. Para ello proponemos la necesidad de utilizar las dimensiones de tiempo, espacio y persona. Eso con la finalidad de que el investigador proponga una metodología y una serie de variables consistentes que permitan al lector identificar la distribución del problema en el área administrativa, en el área geográfica, en el espacio en el cual se está refiriendo la investigación. En este caso, si estamos analizando el problema de diabetes mellitus en un estado, puede interesar para las dimensiones de espacio, por ejemplo, su distribución no solamente comparativa con otros estados, sino a lo interno del estado, entre regiones, entre jurisdicciones sanitarias, a nivel de municipios, a nivel de localidades, etcétera. Esto en dependencia del nivel de precisión que tengamos en los sistemas de información que vayamos a utilizar. Pero vean, de esta manera nos podemos dar cuenta que áreas geoadministrativas pues tienen mayor cantidad de problemas que otras. Si, por ejemplo, analizamos tasas de incidencia o tasas de prevalencia de diabetes mellitus. Entonces es posible mapear en rojo a localidades que tienen más alta incidencia y en otros colores otras localidades. Pues son parte de las herramientas o parte de las utilidades que tiene hacer una buena caracterización del problema. Además interesaría no solamente saber dónde están las localidades más fuertemente afectadas, sino saber también quiénes son esas personas, por edad, por sexo y si es posible por otro tipo de atributos de personas, pues es necesario desarrollarlo. En un tercer momento, importa también generar un análisis de determinantes del problema. Vean que aquí lo que se solicitó es generar una lluvia de ideas sobre factores determinantes, ¿no? Pero aquí solamente nos interesa cuál, según la experiencia propia o la bibliografía, están más fuertemente asociados. En un cuarto paso, además proponemos la necesidad de identificar un mecanismo de causación, es decir, a través de la elaboración de un árbol de problemas, que los participantes nos propongan un mecanismo de causación, un mecanismo explicativo del por qué estas variables o cómo estas variables que se proponen analizar previamente están relacionadas de forma causal o determinan la ocurrencia de la enfermedad en el grupo poblacional analizado. Vean, esto solamente es posible haciendo esta metodología propuesta de árbol de problemas. Y en quinto paso es, bueno, si conocemos los mecanismos de causación, pues es posible desarrollar intervenciones o evaluar las intervenciones desarrolladas para la atención o mitigación de los mismos. Y eso, vean ustedes, que solicitamos que hicieran uso del modelo de historia natural de la enfermedad para proponer una serie de intervenciones coherentes para intervenir en el problema. Vean que estas etapas de la 1 a la 5 hablan de un proceso de aumento, de incremento entre cada una de las etapas de nivel de complejidad de lo que puede ser una investigación en salud. Si nos quedamos en las primeras dos etapas, pues estaremos haciendo una investigación descriptiva. Si vamos hasta la tercera etapa, una investigación analítica, pero
La investigación analítica también puede tener un nivel de complejidad mayor si está dirigida a dilucidar los mecanismos de causación implícitos en el problema de salud. Y otra función de la epidemiología, que eso es lo interesante, estas etapas tienen mucho que ver con las funciones de la epidemiología, es dirigir la intervención en salud y o evaluar la intervención en salud, que también para ello la epidemiología nos propone, digamos, una serie de instrumentos. Entonces, cada una de estas etapas tiene mucha relación con las funciones de la epidemiología moderna. En esta segunda semana, lo que proponemos es veamos el papel que juega el enfoque teórico o la teoría en el análisis de la causalidad de los problemas. Y es que dependiendo de los enfoques teóricos, el enfoque teórico del que partamos, pues la comprensión y el entendimiento de causalidad puede ser presentar matices diferentes con respecto a otros enfoques teóricos. Y esto es necesario que lo veamos a través de un ejemplo. Veamos que hay muchos aspectos que determinan los determinantes a analizar en el proyecto de investigación o intervención. Es decir, una investigación no puede dar cuenta de todos estos factores determinantes. Puede hablar de ellos de forma genérica, pero sin esto impide, digamos, profundizar sobre algunos de ellos. Las investigaciones normalmente deben de estar centradas aún a, a este nivel de investigación que estamos hablando, de investigación, comenzar un proceso de investigación, debemos de centrarnos, digamos, en aspectos delimitar la investigación a aspectos muy claros, muy precisos en relación, digamos, a la caracterización del problema y o sus determinantes. Si ven, por ejemplo, para los casos que estamos analizando, eh, les recomiendo que fuercen a los equipos a trabajar sobre solamente uno de los determinantes, en este caso estilos de vida, que es para donde más, digamos, para el tipo de determinante que más bibliografía se genera desde el ámbito del sector salud. Pues bien, pero ¿cómo se determinan o cómo seleccionamos los determinantes de introducción en la investigación? Normalmente dependen de los objetivos y propósitos de la investigación o de la intervención, del estado actual del conocimiento sobre el problema elaborado y sus determinantes, y esto es de lo que nos dicen los enfoques teóricos. Los recursos de poder y mandato político de las partes solicitantes del estudio, por ejemplo, si estamos en el sector salud, es posible que hayan factores determinantes como del medio ambiente, por ejemplo, psicosociales, culturales, que bueno, que como no son competencias de intervención del sector salud, pues muchas veces no aparecen dentro de la investigación generada en este sector, porque es otro ámbito de gobierno el que desarrolla acciones en este sentido. Entonces, estas cosas también linean mucho los determinantes a incluir también dentro de la investigación, así como por ejemplo la población meta de intervención. Veamos un ejemplo, pero el ejemplo lo vamos a centrar al papel de los enfoques teóricos en la identificación y delimitación del problema y comprensión de causalidad. Veamos por ejemplo algunas observaciones que se hacen sobre la aplicación de algunos enfoques teóricos y los aplicaremos al análisis del sedentarismo. Vean, un aspecto de los estilos de vida y que estamos proponiendo nosotros analizar en relación a diabetes mellitus y adultos mayores. Pues bien, partamos del modelo 1, el de determinantes de salud, y veamos por ejemplo la propuesta hegemónica actualmente que propone Julio Frenk en gran medida, y es, si bien eh, partimos de un modelo de comprensión de determinantes de la salud, ¿no?, que es el que propone Lalonde previamente y que este que está acá, Julio Frenk propone de que estos determinantes por sí son extremadamente complejos de intervenir, ¿no?, y agrupa estos determinantes en tres grandes categorías: determinantes básicos, estructurales y determinantes próximos. ¿Próximos a qué? Pues próximos al individuo.
Dentro de los próximos al individuo se ven, por ejemplo, las condiciones de vida, estilos de vida, condiciones de trabajo y los sistemas de salud. Los que desarrollan este modelo teórico pues proponen lo siguiente: desde la intervención del sector salud, pues el sector salud, dado que es la interfase de interacción con los individuos, desde este sector es mucho más fácil y objetivo intervenir sobre los determinantes próximos del individuo. Entonces, si ustedes ven, la mayor parte de las políticas, por ejemplo, de promoción de la salud desarrollada en múltiples documentos sectoriales, si ustedes abren los documentos estratégicos, hablan mucho de la labor que debe hacerse desde los sistemas de salud para la transformación de los estilos de vida de las personas y en alguna medida también de las adecuaciones del sistema de salud y de la actuación del sistema de salud para promover estas mejoras de los estilos de vida. Pues bien, se advierte por muchos investigadores sobre la tendencia que hay al desarrollar y al impulsar esta corriente teórica sobre la tendencia a centrar la discusión en los estilos de vida, y entienden desde esta perspectiva teórica que los estilos de vida son decisiones tomadas por el individuo, es decir, a partir de su propia elección, y que influyen en su forma de vivir y de morir, su forma de andar por la vida. Pero vean, aquí lo fundamental es lo siguiente: estilos de vida las entienden como las decisiones tomadas por el individuo, es decir, el individuo tiene la posibilidad de escoger los estilos de vida que le sean favorables para desarrollar una vida o un proceso de salud, enfermedad y atención que generen muchos beneficios, digamos, y una vida más placentera y con más salud. Pues bien, y vean que de esta manera es la que se nos ha educado y de esta manera es la que actuamos en los sistemas sanitarios, ¿no? La idea básica de la intervención en promoción de salud es: si nosotros damos y entregamos información a la población, pues la población tendrá mayor capacidad, se empodera y tiene mayor capacidad de tomar decisiones acertadas sobre la forma de conducir su vida y sobre sus estilos de vida. Pues bien, vean qué interesante. Esta forma de pensar delimita en gran medida la forma entonces en que trabajamos actualmente. Pero vean, eh, si nosotros partimos de esa perspectiva, desde ese planteamiento teórico, es muy habitual, por ejemplo, que si nosotros analizamos el problema de sedentarismo asociado al problema de diabetes mellitus en un grupo poblacional, pues que nos salga este tipo de análisis interpretativo, ¿no? ¿Por qué existe una alta frecuencia de incidencia y prevalencia de diabetes mellitus en el Estado? Si aplicamos el por qué, una de las posibles contestaciones dadas es que hay un alto porcentaje de los adultos mayores realizando poca actividad física. Si a esto le aplicamos el por qué, vean, nos sale: muchos poseen poca información sobre tipos de actividades físicas necesarias para la edad y a su condición física. ¿Por qué? Bueno, porque las actividades de promoción de la actividad física desarrolladas localmente no están dirigidas a este grupo poblacional específicamente. Otra línea explicativa es que no existe una cultura local de promoción de la actividad física en adultos mayores. Entonces, vean que todo se centra al tema de la exposición del individuo a las estrategias de promoción, pero esto es muy habitual tenerlo como variable explicativa, como modelo de causación explicativa de alguien proveniente del sector salud y partiendo desde este modelo conceptual, ¿no? De que la actuación del sistema sanitario debe estar centrada en los determinantes próximos. Pues bien, dejé este tercero, pero con una intención. Vean, dice: no existe una cultura local de promoción de la actividad física en adultos mayores. Lo dejo aquí porque esto es un mal ejemplo de problema, de causa. Habíamos dicho de que un problema no se puede o no se debe de redactar de esta manera, como no existe. Que habitualmente cuando sale esta palabra, no existe, falta, se carece de, no estamos hablando de un problema, sino que estamos enmascarando una posible solución al problema. Es decir,
una forma lo que está enmascarando aquí es la necesidad de desarrollar toda una estrategia que promueve el desarrollo de una cultura relacionada a la actividad física en todos los grupos etarios. Pero vean, esta es una estrategia, pero que estamos ocultando aquí a manera, digamos, de un problema o como causa de un problema. Entonces, esto es más bien una posible solución que hemos enmascarado como un problema. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que seguirle dando vuelta y realmente y preguntarnos qué es lo que realmente está detrás de esto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa? ¿No? Pero esto tendríamos que dejarlo aparte y seguirle dando vuelta. Lo que me interesa, vean cómo se centra entonces la discusión en la exposición del individuo a los contenidos educativos, ¿no?, necesarios para lograr su transformación y su empoderamiento. Pues vean, si ustedes ven los videos de esta segunda semana relacionados a determinantes sociales de la salud, lo que pueden visualizar a grandes rasgos, además de que es un modelo mucho más complejo, es lo siguiente. Vean la gran diferencia que hay en la propuesta, en los que defienden esta corriente teórica, de la forma en que debemos de entender los estilos de vida. En esta corriente teórica, los estilos de vida se entienden como las formas en que vivimos, enfermamos y morimos, y que dependen en gran medida del estrato o grupo social al que pertenecemos. O sea, la pertenencia a un grupo social o a un nivel socioeconómico determina en gran medida el estilo de vida o la forma de vida que tú llevas. Ellos entienden que la capacidad del individuo de transformar su entorno en uno más propicio para su vida y reproducción social están determinados por el acceso a los medios y recursos sociales que posibilitan esta transformación. Y eso digamos, queda muy claro en los videos. Entonces vean, si nosotros decimos, hombre, esto es lógico, esto es coherente y esto es cierto, entonces vean que el foco de intervención no se debe centrar, y es lo que proponen desde esta perspectiva, únicamente en el individuo. Si tú sabes que hábitos y costumbres o estilos de vida dependen en gran medida de los aspectos de infraestructura social, del acceso a medios y recursos sociales, entonces si tú quieres favorecer un estilo de vida determinado, entonces lo que tienes que hacer es mejorar el acceso a los medios y recursos que favorezcan este estilo de vida. Y es así, por ejemplo, que desde esta perspectiva teórica, vean ustedes, ya no solamente se propondría hacer intervenciones centradas en el individuo, sino que proponen la necesidad de modificar esas variables también o esas determinantes relacionadas a este estilo de vida en este caso, pero que se presentan ya no cercanas al individuo, sino a nivel de estructura, como decía Julio French. Vean ustedes, son aspectos que están identificados ya en este razonamiento, pero que se han dejado al lado, digamos, que previamente se habían dejado a un lado bajo el razonamiento de que era posible intervenir nada más en uno de ellos, en los determinantes próximos, muchas veces sin necesidad de intervenir en los determinantes básicos o en los determinantes estructurales. Pues vean, si bien cada corriente teórica entonces, si bien nos habla de la realidad en su conjunto, pues apuesta por determinadas formas de intervenir sobre esta realidad. Y eso es lo interesante y lo que nos tiene que quedar claro. Vean, desde una perspectiva más holística, por ejemplo, de esta determinante, una propuesta para promover actividad física no se centraría ya únicamente en la educación del paciente, sino que propondría generar también intervenciones a partir de la oferta de servicios en el sistema sanitario, tanto de intervenciones clínicas para ejercicio físico como estudio de acondicionamiento físico, así como en el entorno inmediato, como campañas de medios de comunicación para promover el ejercicio físico, capacitación de médicos para promover la actividad física, facilitar el acceso a instalaciones deportivas a la población de mayor edad. Si no hay instalaciones deportivas, generarlas. Si ya están, habilitarlas para que faciliten el acceso a adultos mayores, etc.
así como estructurales, como por ejemplo incentivos fiscales para personas activas, generar políticas para la promoción de ambientes propicios para la actividad física, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vean, cómo entonces desde esta perspectiva teórica que entiende que los estilos de vida no son una elección personal en gran medida, sino que vienen delimitados o determinados por el estrato socioeconómico al que pertenezco o al grupo social al que pertenezco, entonces ven la necesidad entonces de que si yo para generar esta transformación necesito además que mi entorno facilite la transformación. Por tanto, el entorno se vuelve objeto necesario de transformación para mejorar estilos de vida. Veamos otro ejemplo, digamos, para ilustrar esto de las corrientes teóricas. Y le propongo, digamos, identificar algunos de los marcos teóricos que se han utilizado a la fecha para trabajar en este tema, que es la productividad de un sistema de salud. ¿Cómo mejorar la productividad? ¿Cómo mejorar el impacto de un sistema sanitario? ¿No? Y les hablaré de mi experiencia personal. Por allá de 1993 al 2003, pues nos estábamos haciendo esta pregunta también en Nicaragua, mi país de residencia, y cómo mejorar el tema de esto de la productividad del sistema sanitario, ¿no? Esta es la pregunta que se hizo y que dio origen a un proyecto llamado USTF, Unidades de Salud Totalmente Funcional, donde USTF era una herramienta que estábamos diseñando para medir la productividad del sistema. Vean, la lógica utilizada para este modelo de USTF pues partió de este modelo teórico, ¿no? Vean, el modelo teórico proponía, si tú quieres mejorar los resultados en salud, pues lo que tienes es que alinear toda la estructura a estos resultados. Tienes que alinear toda la estructura organizacional a este resultado. Es decir, la infraestructura, el equipamiento y los suministros entregados y disponibles en la unidad de salud deben de ser los requeridos para obtener los resultados deseados. Si no hay esta coherencia, pues entonces no vamos a tener los resultados deseados. Ven, es muy lógico, ¿no? Ahora, también tienen que estar alineado el espacio de población, es decir, tengo que tener bien delimitada cuál es mi población meta y en la cual voy a medir estos resultados. Además, los recursos financieros tienen que ser los necesarios para conseguir estos resultados que me piden, así como la estrategia de gestión de recursos humanos, la dirección y tiene que haber una estrategia de dirección y monitoreo de cómo voy en el tiempo en la consecución de estos resultados. Y me interesa no solamente medir los resultados, sino también la calidad con la que los estoy obteniendo. Entonces, la labor fue identificar los indicadores. En este caso escogimos indicadores materno-infantiles de productividad del sistema, porque bueno, en esencia en este país la atención sanitaria escoge al grupo materno-infantil como población prioritaria. Pues bien, si ustedes ven, esta lógica estructural funcionalista de trabajar en productividad, que en su momento la trabajamos y nos la propone John Hopkins, junto también con la Universidad de Boston, pues es lo que actualmente conocemos en el entorno mexicano como criterios de acreditación o de certificación hospitalarias, o de acreditación en APS, en atención primaria en salud. Pero vean, son básicamente los mismos ítems, ¿no?, que la Johns Hopkins pues, propone para utilizarlo en la certificación hospitalaria en Estados Unidos y pues ha impregnado poco a poco también a Latinoamérica. A eso a mediados de 2003 nos dimos a la labor de evaluar, digamos, toda la intervención en los 5 o 6 años previos y vimos ya en esta época que las mejoras a los criterios USTF, a pesar de la gran inversión que se hizo tanto en cada y cada uno de estos 10 criterios en 5 departamentos de Nicaragua, pues vimos que a los 6 años, 7 años de arrancar el proyecto,
que las mejoras en los criterios, es decir, en la parte de resultados, no siempre se tradujeron en mejores. La mejora en los criterios no siempre se tradujeron en mejor desempeño institucional o en mejor productividad del sistema. Y se identificaron algunos elementos que condicionaban estos resultados. En primer lugar, por ejemplo, la alta rotación y cambio del personal, sobre todo de equipos directivos que ya estaban enterados de qué era la lógica USPF, se cambiaban o los cambiaban de rol y pues asumían la dirección nuevos equipos que no tenían o no entendían esta lógica del trabajo. El tema de la resistencia que llamamos no es necesariamente resistencia, sino esta forma de reaccionar del personal al solicitarle una nueva forma de trabajar. Sobre todo cuando en esta nueva forma de trabajar no has eliminado la necesidad de reportar bajo los esquemas previos o los esquemas viejos de trabajo, ¿no? Entonces, cuando hay esta dualidad, se sobrecarga de trabajo el personal y eso necesariamente, digamos, va en detrimento de los logros y de los resultados de cualquier innovación. Y el otro aspecto es que este esquema, este modelo teórico, lo trabajamos muchísimo en la parte de las unidades operativas y fue realmente un parteaguas en las unidades operativas. El problema es que no lo conocían o no lo entendían adecuadamente los equipos de dirección del nivel nacional o del nivel estatal. Y eso hacía muchas veces que a la hora de solicitar recursos para mover y hacer operativa esta lógica de funcionamiento, pues no se aprobaron los medios, los recursos, simplemente porque digamos, los directivos desconocían en gran medida la lógica de trabajo que estábamos proponiendo. Entonces, vean que nace la necesidad entonces ya, después de haber hecho esa inversión tan grande a nivel operativo, pues de cambiar de grupo meta. En una segunda fase se propone ya no seguir trabajando a nivel operativo o de mantener lo que ya se estaba haciendo, perdón, y ampliar la intervención a un nuevo grupo meta y centralizarla en ellos, que son los equipos de dirección. Pero vean, ya no nos sirve esta lógica para trabajar con equipos de dirección porque no son ellos operativos, son las cabezas pensantes, las que guían el sistema. Entonces, nos propone la Johns Hopkins trabajar con otro modelo teórico, el modelo de gestión y liderazgo. La idea es, hay que fortalecer en los líderes del sistema las habilidades o competencias administrativas, es decir, capacidad de planificar, organizar, implementar y monitorear y evaluar, así como las de liderazgo, es decir, detectar problemas y oportunidades, enfocar la actuación, alinear y movilizar los recursos e inspirar a los trabajadores. Entonces se plantean que estas son las competencias necesarias y deben de estar alimentadas de principios y valores y que éstas deben contribuir en gran medida a mejorar el clima laboral de las unidades de trabajo, debe de contribuir también este modelo de trabajo de liderazgo y gestión a mejorar las prácticas gerenciales y generar capacidades para responder a los contextos cambiantes en los equipos de dirección. Entonces, vean que bajo esta lógica, lo que se quiere, digamos, es mejorar la actuación de los equipos de dirección. Y en gran medida propone medir qué es lo que hacen los líderes en una institución sanitaria. Ver qué aspectos de liderazgo son necesarios de reforzar o aspectos o criterios o competencias de administración son necesarios de mejorar o de reforzar. Pero para eso es necesario medir la actuación de los gerentes, de los líderes. La idea es, si se mejora el liderazgo, pues mejoramos los servicios y mejoramos los resultados en salud. Vean, el propósito y la finalidad siempre es mejorar resultados, productividad. Pero aquí estamos apostando por otro modelo teórico. ¿Por qué? Porque el grupo meta es diferente. ¿De acuerdo? Como el grupo meta es diferente al anterior, entonces tenemos que buscar qué modelo teórico nos da
mejor salida o es más funcional para trabajar con este nuevo grupo meta. Entonces, las variables propuestas a analizar e intervenir pues necesariamente cambian. Y este es el modelo teórico que mejor, digamos, que más respuesta nos daba en este momento al cual utilizar para intervenir sobre los gerentes. Bueno, había una serie de retos, ¿no? La propuesta en esta segunda fase era generar masa crítica de recursos humanos que realice buenas prácticas relacionadas a la dirección, control y evaluación. Y generar buenas prácticas de liderazgo. Entonces, esto con la finalidad de innovar en las formas de que hacemos formación, educación en gestión y liderazgo en las instituciones. Entonces, el reto fue, además, generar toda esta estrategia, no dejar, digamos, que el proceso de aprendizaje fuera empírico, sino sistematizar un proceso de formación de líderes y de gestores de los sistemas de salud. Además de eso, garantizar siempre las condiciones físicas, instrumentales y organizacionales de recursos necesarias para desarrollar estas buenas prácticas. Y para ello, en gran medida, nos apoyábamos de lo que ya habíamos implementado en la fase previa, que era la guía de USTF, Unidades de Salud Totalmente Funcional, que era básicamente una guía de acreditación o de certificación de calidad. Pero bien, vean ustedes, revisando también en la bibliografía, encontramos otro grupo de personas que nos habla de otra forma de entender determinantes relacionadas a la productividad de un sistema sanitario. Y en este caso, Jaskiewicz y Wanda y Tulenko, como investigadores, proponen, digamos, que si quieres trabajar en productividad tienes que atender tres grandes dimensiones: el entorno laboral, la motivación del trabajador y los conocimientos y habilidades, y que tienes que intervenir en los tres al mismo tiempo. Si solamente intervienes en uno y dejas de un lado a los otros dos, pues el impacto en productividad es relativamente muy bajo, o incluso no hay mayor mejora en la productividad. Tienen que ser los tres al mismo tiempo, proponen ella. Ahora vean cómo entienden ellos este tema del entorno laboral. Dice, el entorno laboral para nosotros está determinado en gran medida por varios elementos. El primero es la carga laboral, ¿no? A mayor cantidad de carga laboral en un trabajador, el problema es que terminas agotándolo. Y además hay un momento en que mayor carga laboral va en detrimento de la calidad. Y la calidad debe ser un aspecto que debe estar siempre medible y presente y garantizarse en la entrega de un servicio. Entonces, ¿qué hay que medir? La carga laboral, es decir, el número de tareas que realiza un operario o un trabajador en el sistema de salud, e identificar el nivel crítico en el cual mayor carga laboral va en detrimento de la calidad de atención. Otro aspecto es la supervisión de soporte, es decir, ellos refieren que un aspecto crítico para mejorar el entorno laboral es que las supervisiones cambien, ya no sean supervisiones de castigo, tratando de identificar culpables y de identificar problemas y sus culpables, ¿no? Y castigar a alguien. Las supervisiones esencialmente tienen que cambiar a un proceso en el cual, identificados problemas a superar, el supervisor debe de generar estrategias y alternativas que permitan a los individuos implicados superar estas limitaciones. Entonces el supervisor tiene que integrarse dentro del equipo y junto con ellos buscar las estrategias, alientarlos, no alienarlos. Además, lo habíamos visto anteriormente, el entorno laboral es adecuado si el trabajador cuenta con los suministros y equipamiento necesario para generar el producto que se le solicita. En la medida de que no cuenta con los suministros y el equipamiento necesario, pues la productividad no se genera. Y el otro tema es el respeto. El respeto del operario hacia la comunidad, de la comunidad hacia el operario y del operario hacia sus supervisores. Y vean, en gran medida el respeto está determinado por los suministros y equipamientos, es decir, si no cuenta esa unidad con el equipo y suministros, con el equipamiento y suministros necesarios para generar la atención, pues con el tiempo la comunidad le pierde el respeto a los representantes de esa institución. Si no generamos supervisiones de soporte,
se generan problemas de respeto y de convivencia entre el trabajador y el supervisor. Y a mayor carga laboral, en un entorno laboral que es crítico, pues hay muchos problemas relacionados a la convivencia y respeto entre el personal. Entonces, vean cómo este nuevo modelo teórico, que suena bastante coherente, propone de la realidad algunas variables que son para ellos críticas para entender y para trabajar sobre este fenómeno que es productividad de un sistema. El tema es, cada enfoque teórico da mayor importancia a algunas variables que otras, o organiza la forma en que estas variables interactúan entre ellas de diferentes maneras. Entonces, conclusiones. Los fenómenos de salud son por naturaleza de causalidad compleja y además esta causalidad no es estática, es tremendamente dinámica. Entonces, siempre que queramos abordar un problema de salud, pues hay que hacerlo partiendo, digamos, de la comprensión de cómo se manifiesta ese problema en el entorno donde lo vamos a intervenir y utilizando también los recursos de la teoría para trabajar ese problema en el entorno que lo estamos analizando. Entonces, son de causalidad compleja. Múltiples factores determinan los fenómenos de la vida, salud, enfermedad, atención, y estos factores son tremendamente dinámicos, difieren entre los individuos y entre grupos de individuos. La investigación o intervención en salud deben de dar cuenta de estos niveles de complejidad. Es decir, tratemos de evitar utilizar modelos extremadamente sencillos para la intervención en salud o para la investigación en salud. No nos podemos quedar con que cambiar un aspecto de la realidad, como pueden ser, por ejemplo, estilos de vida, depende de una única variable, que es la cantidad de información que tienen las personas. Hagamos en cuenta de que intervenir en salud es mucho más complejo y que la cantidad de información que poseemos no determina en gran medida nuestros estilos de vida. Es necesario, pero insuficiente. Entonces, por eso es necesario entender mecanismos de causación. Si entendemos los mecanismos de causación, entenderemos que habrán elementos que son necesarios, pero intervenidos por sí solos, insuficientes para generar cambios. Entonces hay que en cada entorno identificar una serie grande de mecanismos que deben de estarse modificando y que entre todos ellos aumente la probabilidad de generar un mecanismo de causación necesario y suficiente para generar la transformación. ¿De acuerdo? Entonces, entre menos variables, entre menos factores proponga yo a intervenir en una realidad, pues el impacto normalmente va a ser menor. Si doy cuenta de la complejidad del fenómeno, de la complejidad del problema analizado y propongo intervenir varios de estos factores o varias dimensiones de del factor condicionante o de los determinantes que estoy analizando, pues probablemente las intervenciones van a tener mayor impacto. Pues bien, hasta aquí esta presentación de resumen. La idea es, una vez visto los videos de la semana 2, en qué medida esta nueva corriente teórica te complejiza tu árbol de problemas y te ofrece mayores elementos que complejicen también la propuesta de intervención generada en su modelo de historia natural de la enfermedad y que son producto del trabajo de la semana 1. Eso es lo que hay que visualizar con los participantes de este módulo. Hasta luego.